Hola, hoy te hablaremos sobre los trastornos de la conducta sexual, presentado por Milady Cañate, Stephanie Méndez, Liliana García, Dayana López y Dayana Zamora. Los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración de los procesos propios del ciclo de respuesta sexual o por dolor asociado con la realización del acto sexual. El ciclo completo de respuesta, tanto masculina como femenina, puede dividirse en las siguientes fases. Deseo. Consiste en fantasía sobre la actividad sexual y el deseo de llevarla a cabo. Excitación. Esta es la sensación subjetiva de placer sexual y va acompañado de cambios fisiológicos. En el varón, la tumescencia peniana, es decir, erecciones nocturnas, y la erección. En la mujer es la sexovasocongestión generalizada de la pelvis, la lubricación, la expansión de la vagina y la tumefacción de los genitales externos. Orgasmo. Consiste en el punto culminante del placer sexual, con la eliminación de la tensión sexual y la contracción rítmica de los músculos del perineo y de los órganos reproductivos. En el varón se da una sensación de inevitabilidad eyaculatoria, seguida de la emisión del semen, y en la mujer se dan las contracciones de la pared del tercio externo de la vagina. Por último tenemos la resolución. Esta consiste en una sensación de relajación muscular y de bienestar general. Durante ella, los varones son refractarios fisiológicamente a la erección y al orgasmo durante un periodo de tiempo variable. Por el contrario, las mujeres son capaces de responder a un estímulo posterior casi inmediatamente. Cabe resaltar que los trastornos de la respuesta sexual pueden aparecer en una o más de estas fases. Cuando hay una disfunción sexual debe registrarse todos estos criterios diagnósticos y el ente clínico ha de tener en cuenta diferentes factores como la edad, la experiencia, la frecuencia y la cronicidad del sistema, el malestar subjetivo y el efecto sobre otras áreas de actividad. Las palabras persistentes o recurrentes en los criterios diagnósticos pueden señalar la necesidad de un juicio clínico. Subtipos. Se describen una serie de subtipos para señalar el inicio, el contexto y los factores etiológicos que se asocian con el trastorno sexual. Para señalar la naturaleza del inicio del trastorno sexual se pueden ver los siguientes subtipos de toda la vida. Este subtipo indica que el trastorno sexual ha existido desde el inicio de la vida sexual. O adquirido, este subtipo indica que el trastorno sexual ha aparecido después de un periodo de actividad sexual normal. Para indicar el contexto en el que aparece el trastorno, se utilizan los siguientes subtipos. General. Indica que la disfunción sexual no se limita a cierta clase de estimulación, de situación o de compañero. Y situacional, que indica que la disfunción sexual se limita a cierta clase de estimulación, de situación y de compañero. Aunque en la mayoría de los casos las disfunciones se presentan durante la actividad sexual con una pareja. En otros puede ser apropiado identificar las disfunciones que se presentan durante la masturbación. Para indicar los factores etiológicos asociados al trastorno sexual, se pueden usar estos subtipos. Debido a factores psicológicos. Para los casos en que los factores psicológicos son de gran importancia en el inicio, la gravedad y la exacerbación y la persistencia del trastorno. Y debido a factores combinados. Estos se han descrito cuando 1. Los factores psicológicos desempeñan un papel en el inicio, la gravedad, la exacerbación o la presencia del trastorno. Y 2. Cuando la enfermedad médica o las sustancias contribuyen a la aparición del trastorno, pero no son suficientes para constituir una causa. Cabe recalcar que cuando una enfermedad médica o de consumo de sustancias, incluso los efectos secundarios de los fármacos, son suficientes como causa de trastorno, este debe diagnosticarse como trastorno sexual debido a una enfermedad médica o a un trastorno sexual inducido por sustancias. Delimitación de la normalidad sexual. Probablemente el comportamiento y la actividad sexual sean las áreas de la conducta humana en la que es más difícil establecer el límite entre lo normal, lo anormal o lo patológico. El contexto social, cultural, el criterio propio, la época en la que se hable del tema, los mitos y los tabú hacen difícil establecer los criterios generales o las categorías psicopatológicas que permitan delimitar la normalidad o la normalidad de una actividad sexual. Es importante el reconocer que la sexualidad es una parte normal de la experiencia humana, aunque varios tipos de comportamiento y algunas actitudes acerca de la sexualidad se consideran normales. Esto varía mucho en las diferentes culturas o creencias o con el paso del tiempo. Un ejemplo de esto es la masturbación, que
hace mucho tiempo fue considerada como una enfermedad mental o perversión. Hoy día ya es conocida y reconocida como una actividad sexual durante la vida. Entonces, cada uno de estos términos varía con el paso del tiempo y de las culturas. Dentro de los trastornos sexuales encontramos que estos hacen referencia a las disfunciones sexuales, las cuales tienen que ver con la alteración del deseo sexual. Hacen parte de ellos esos cambios fisiopsicológicos de la respuesta sexual o problemas interpersonales relacionados con este tema de la sexualidad. Existen 3 tipos de trastornos sexuales. Uno de ellos es el trastorno del deseo sexual, el cual tiene varias particularidades o varios trastornos dentro de él, dentro del cual está el deseo sexual hipoactivo, el trastorno por aversión al sexo, el trastorno de excitación sexual, los trastornos orgásmicos, los trastornos sexuales por dolor, entre otros que más adelante les daremos a conocer. Hacen parte de los trastornos también las conocidas como parafilia, las cuales son trastornos o desviaciones sexuales del comportamiento, lo cual implica actividades que son poco habituales o comunes dentro de la actividad sexual normal. También encontramos los trastornos sexuales no especificados, los cuales han variado con el cambio del tiempo, lo cual hace referencia a la homosexualidad y la transexualidad, las cuales eran consideradas como unas enfermedades mentales o algo anormal, y hoy día están reconocidas como una orientación sexual, la cual está presente desde la niñez. Dentro de los trastornos del deseo sexual encontramos el deseo sexual hipoactivo, el cual hace referencia a la ausencia o carencia del deseo sexual, el cual la persona presenta apatía hacia las relaciones sexuales, no solamente con su pareja, sino con otras personas. Muchos de estos trastornos no tienen una cura o un tratamiento médico normal, sino que son tratados a través de la psicología. Trastorno por aversión al sexo. Este trastorno funciona como una fobia al sexo, es decir, un miedo intenso e irracional a la actividad sexual. Es importante descartar su origen biológico para acudir al profesional adecuado. Este trastorno es más frecuente en mujeres que en hombres. La ansiedad de enfrentarse a un posible contacto sexual es la clave de este trastorno. Los pacientes se quejan de ansiedad, miedo o disgusto en relación con las situaciones sexuales. Este puede ser un trastorno de toda la vida o adquirido, generalizado, es decir, con cualquier pareja, situacional, con una pareja específica. Cuando se trata de un trastorno de tipo adquirido, con posterioridad a un funcionamiento normal, puede deberse a la pareja situacional o a un trauma particular. También, la aversión al sexo puede haberse iniciado tras unos primeros intentos de coito que produjeron dispareunia. En este caso, después de desaparecer la dispareunia, sigue el recuerdo del dolor. Trastorno en la fase de excitación sexual. Trastornos de erección se pueden dar por múltiples factores: causa física o circulación, ingesta de algún medicamento en particular, origen psicológico, falta o errónea educación sexual. Es importante descartar su origen orgánico para acudir al especialista que le pueda dar la asesoría necesaria según sea el caso. En estos casos, la terapia psicológica para este tipo de problemas mencionados no sería efectiva, por lo que se necesita averiguar y ponerlo en manos de un especialista. Ideas incorrectas acerca de la sexualidad. Respuestas corporales condicionadas. Esto explica que ciertos problemas sexuales
se den solo de forma circunstancial. Por ejemplo, hay personas que se excitan con determinados objetos, así como los hombres tienen problemas de erección con su pareja y no con otras. Trastornos orgámicos. La característica esencial de los trastornos orgámicos es la ausencia o el retraso persistente o recurrente del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal. La alteración provoca gran malestar o dificultades en las relaciones interpersonales, produciendo un sentimiento de insatisfacción. Estos pueden conllevar a consecuencias negativas que merman la calidad de vida de las personas, pero con un diagnóstico adecuado ante estos facilita el tratamiento psicológico para recuperar la fase sexual natural del orgasmo. El trastorno orgámico se da tanto en hombres como en mujeres, aunque en las mujeres es mucho más frecuente. Tipos de trastornos orgámicos: femenino, masculino y eyaculación precoz. En el femenino, aunque las mujeres muestran una amplia variabilidad en el tipo y la intensidad de estimulación que desencadena el orgasmo, el trastorno orgámico puede alterar la imagen corporal, la autoestima o la satisfacción en las relaciones. En cambio, la forma más frecuente de trastorno orgámico masculino se observa que el hombre no consigue llegar al orgasmo durante el coito, pero puede eyacular con otros tipos de estimulación, por ejemplo, manual o oral. Algunos hombres con este trastorno pueden llegar al orgasmo intravaginal, pero solo después de un largo periodo de estimulación no coital. Otros pueden eyacular solo durante la masturbación y otros pueden llegar al orgasmo solo en el momento de despertar tras un sueño erótico. Muchos hombres que no llegan al orgasmo intravaginal explican sentir excitación al inicio de la relación, pero el coito se convierte gradualmente en algo más desagradable que placentero. La eyaculación precoz consiste en la aparición de un orgasmo y eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee. Esta puede crear conflictos en una relación de pareja. Algunos hombres solteros dudan a la hora de empezar nuevas relaciones debido al miedo producido por el trastorno. Esto puede contribuir a la... Para los diferentes tipos de trastornos orgámicos encontramos los siguientes síntomas, que suelen ser comunes y frecuentes. Primero, insatisfacción en las relaciones sexuales. Segundo, insatisfacción hacia la propia imagen corporal. Tercero, irritabilidad. Cuarto, ansiedad. Quinto, baja autoestima. Sexto, inseguridad. Séptimo, rabia. Octavo, bajo estado de ánimo. Y por último, tensión en la relación de pareja. En los trastornos por dolor tenemos el vaginismo y la dispareunia. El vaginismo está relacionado con la dispareunia y solo se manifiesta en mujeres. Cuando se dispone a realizar el coito, aparece una contracción involuntaria de la vagina que impide la parcial o total introducción del pene. La vagina queda totalmente cerrada. Tras varias experiencias de este tipo, es posible que la contracción de estos músculos aparezca simplemente con el recuerdo o la emoción del coito. En ocasiones, la simple introducción de los dedos puede provocarlo. El vaginismo es un problema fundamentalmente psicológico de carácter condicionado o aprendido, tras experiencias sexuales traumáticas o dolorosas. También es importante la existencia de ideas culpabilizadoras sobre el sexo y una deficiente educación sexual. El vaginismo es un problema que persiste y se incrementa si no es abordado terapéuticamente. La dispareunia es también llamada relación sexual dolorosa. Se define como la experiencia de dolor genital durante el coito. Existen diferencias entre la intensidad y el malestar que provoca. Las mujeres son más susceptibles de experimentar un trastorno por dispareunia que los hombres. Causa: tenemos las fluctuaciones hormonales, que se refiere a la deficiencia de estrógenos que conduce a una disminución de la lubricación vaginal, lo que resulta en dolor, ardor o dolor durante las relaciones sexuales. El uso de medicamentos, puesto que pueden inhibir el deseo disminuyendo posteriormente la lubricación. El vaginismo, que anteriormente se explicó, problemas psicológicos como la depresión, la baja autoestima y la ansiedad pueden reducir los niveles de excitación. El estrés, puesto que los músculos del piso pélvico pueden apretarse en respuesta al estrés, haciendo que el sexo sea doloroso. En los signos tenemos la contracción del clítoris, el crecimiento bacteriano o fúngico, la prueba de pH vaginal superior a 5.0 y la apariencia antinatural del epitelio. En los síntomas tenemos dolor fuerte o ardor, dilución del vello púbico, dolor durante la penetración vaginal, dolor con cada penetración incluyendo tampones, dolor punzante. Parafilias.
La sintomatología esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes y en fantasías sexuales excitantes. Este trastorno puede darse por un lapso de 6 meses. Aquí se da mucho la utilización de objetos de manera inanimada. El sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja es lo que produce la excitación de la persona que sufre este trastorno. Aquí se ve mucho la masturbación. Este tipo de trastorno puede llegar a perjudicar no solamente a la persona que lo padece, sino que puede llegar a perjudicar a su pareja o a otra persona. Algunos tipos de parafilias pueden ser: primero, masoquismo sexual. El masoquismo sexual es la participación intencional en una actividad en la cual el sujeto es humillado, golpeado y atado o es objeto de algún u otro tipo de abuso para experimentar la excitación sexual. El tratamiento del masoquismo muchas veces puede ser de manera ineficaz. Segundo, floteurismo. Este tipo de trastorno se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o conductas sexuales mediante la utilización de un objeto o situación poco común para obtener placer. La persona que lo padece también lo puede llegar a padecer por un largo lapso de los 6 meses. La idea de mantener ese contacto físico sin el consentimiento de la otra persona es lo que despierta la excitación de la persona que produce o que tiene este trastorno. Tercero, fetichismo. La utilización de objetos inanimados es el método preferido para producir la excitación sexual de la persona que produce este trastorno. Todo esto se refiere a la intensa excitación sexual a partir del uso de un objeto inanimado o de la atención meticulosa en una parte o partes del cuerpo. Es decir, la persona sufre excitación cuando la otra persona usa algún tipo de objeto inanimado como ropa del sexo opuesto, ropa interior, entre otras cosas. El tratamiento para el fetiche se puede conseguir en psicoterapia, pero no muchas veces puede ser de manera exitosa. Cuarto, pedofilia. Este tipo de trastorno se produce en niños prepúberes y más que todo se produce en niños que tienen 5 años menos que la persona que lo practica. En este tipo de trastorno se da la atracción por niños menores y esto es producido por alteraciones en el neurodesarrollo. 5. Sadismo sexual. Este tipo de práctica es muy común entre adultos, los cuales la consienten y la prueban. La mayoría de los sádicos sexuales tienen fantasías persistentes en las cuales la excitación sexual se produce por el sufrimiento que éste le aplica a su pareja, sea consentido o no. Cuando se practica con parejas que no consienten la práctica, el sadismo sexual constituye una actividad criminal y lo más probable es que ésta continúe hasta que el sádico sea detenido. 6. Fetichismo transversista. Este se produce cuando la persona que padece este trastorno llega a vestirse con ropas del sexo contrario. Generalmente, este tipo de personas guardan una importante colección en su casa con mínimas y máximas cantidades de ropa del sexo opuesto, imaginando que los hombres sienten atracción al verlos vestidos de mujer, ya que principalmente es dado por hombres. La persona llega a imaginar de que es altamente codiciada por el sexo opuesto y luego se masturba. 7. Voyeurismo. Esto se deriva a la práctica de observación que tiene la otra persona cuando observa personas desnudas o personas mediante la actividad sexual. Este tipo de personas no buscan ningún tipo de contacto sexual con la otra, sino que se sienten excitadas solamente al observar. Este tipo de trastorno se da con más frecuencia en jóvenes que en personas adultas. Y el gran porcentaje de la población dice que es más frecuente en hombres que en mujeres. Muchas gracias.